Bienvenido al programa Vive Bien. Es una alegría que esté con nosotros y estamos listos para que dialoguemos aquí en el programa, en nuestra mesa de diálogo con el pastor Vladimir Polanco, el pastor Adam Dick y el pastor Gamaliel Grano. Y como ustedes saben, este trimestre o esta serie de programas estamos dedicados a revisar las ideas de este libro, Dedicados a la Tarea, escrito por el pastor Filiberto Verduzco, y que tiene como tema principal un análisis del sistema financiero de la iglesia, principios bíblicos para fortalecer ese sistema y principios bíblicos que también sirven sin duda alguna para fortalecer nuestra vida familiar, personal, nuestras finanzas, y por eso es una alegría que usted esté acá. Amigos, hoy el tema que se nos presenta aparece en el capítulo 11 de este libro, Dedicados a la Tarea, y les recuerdo que ustedes pueden descargar ese libro gratuitamente, solamente accesando al código QR que aparece en pantalla, aquí en el programa. Y hay una pregunta que probablemente serviría de entrada al programa de hoy. La pregunta es, ¿está mal tener dinero? ¿Hay algo de... ¿Es un mal necesario? ¿Hay algo fuera de lugar en ser rico, en tener mucho dinero? Eso no van de la mano la religión, la fe en Dios y con la prosperidad. La prosperidad, las finanzas. ¿O es más espiritual el que es menos? Ajá, exactamente, exactamente. Para ser espiritual hay que ser pobre. Sí. Esas preguntas que están alrededor de la mesa son las que queremos contestar en el programa de hoy y tratar de entender qué es lo mejor, según la palabra de Dios, que podemos hacer con el dinero. Pastor Vladimir. Bueno, la Biblia menciona muchas personas que fueron buenos creyentes y que al mismo tiempo recibieron muchas bendiciones materiales. Tú tienes, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. En el Nuevo Testamento te encuentras con un José de Arimatea, un Nicodemo, un Zaqueo, un Bernabé, o sea, gente que tuvieron muchos recursos y esos recursos lo usaron no solamente para satisfacer sus necesidades personales, sino para uno de los fines principales que la Biblia le atribuye al dinero. Mientras que para nosotros el dinero es un medio para satisfacer lo que necesitamos y también lo que no necesitamos, en la Biblia la primera intención que Dios tiene al proveer recursos financieros a sus hijos es que esos recursos sean utilizados para alabar y glorificar su nombre. En otras palabras, esos recursos materiales tienen un propósito espiritual. Así lo presenta Salomón, de hecho, una de las personas más ricas que menciona la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, después de Salomón hablar de que hay que respetar la ley, que uno no puede olvidarse de las enseñanzas del Señor, que siempre hay que tener presente el amor y la verdad, que hay que confiar en Dios, que hay que tener a Dios presente en todos los aspectos de la vida, Salomón cierra esa sección con estas palabras: honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas. El término hebreo que se traduce allí como honra, en Isaías 66:5, se traduce como glorificar. En otras palabras, el dinero es un medio para que yo glorifique a Dios. Y eso entonces está en sintonía con lo que Pablo había mencionado y que hemos tratado en otros programas. 1 Corintios 10:30, ¿no? Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria del Señor. De manera que en este sentido, nosotros tenemos que ver el dinero como un don que Dios pone en nuestras manos, cuya principal meta es que lo glorifiquemos. Me gustaría compartir con ustedes una cita que el pastor Verduzco menciona en la página 143 de su libro. Dice esta cita que
Ninguno deberá seguir la mirada de sus ojos o la inclinación de su corazón egoísta y así robarle a Dios. No deben usar sus recursos para satisfacer la vanidad o cualquier otra gratificación egoísta, porque al actuar de esta manera van a caer en la red de engaños satánicos. Dios es el que da el tacto, la capacidad de acumular riquezas. Por lo tanto, todo debe ser colocado en su altar. Wow. Lo que Dios me da a mí entonces es para traerlo a su altar y que Él diga, wow, con lo que yo le di a Vladimir, Vladimir me alabó y me glorificó. Sin duda alguna, el tema del manejo del dinero definitivamente es un campo de batalla, ¿no? Para nosotros los seres humanos. Y la Biblia nos ayuda mucho a entender esa dinámica, haciendo claras algunas ideas sobre lo que el dinero significa y la forma como deberíamos relacionarnos con él. Y como he dicho, es un campo de batalla porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Tal vez hablaríamos un poquito más de eso más adelante, pero para mí la expresión significa simplemente que el dinero, si se usa mal, pudiera llegar a convertirse en una especie de Dios para nosotros. Entonces, es claro que el tema de la finanza es un tema que tenemos que hablarlo, que tenemos que aprender a manejarlo, porque si no, Él terminaría manejándonos a nosotros. Y creo que en la palabra de Dios están los consejos que aparecen allí, porque Dios es un Padre bueno. No son consejos arbitrarios de alguien que quiere dañarnos. Cualquier persona que lea la Biblia va a encontrar que la Biblia tiene muchísima información. A veces nos sorprenderíamos de saber que la Biblia habla más del dinero que de otros temas. Que de otros temas que nos parecen muy espirituales, pero de nuevo es porque Dios sabe, ¿verdad?, que ese es un tema en el que todos batallamos. El lugar que va a ocupar el dinero en mi vida, lo que el dinero significa para mí, y por eso ahí están esos consejos de un padre bueno que quiere que a sus hijos les vaya bien. Me viene a la mente un instrumento de tecnología novedoso que ha venido a ser parte de nuestra vida, ¿no? Que es el teléfono inteligente, que en su momento, pues, algunos decimos, bueno, cuando yo no lo tenía vivía feliz, y ahora que lo tengo soy un esclavo. Es correcto. Es decir, pues, la dinámica de la familia era diferente antes y después de este instrumento. Cómo Dios, conociendo nuestra naturaleza, dice, mira, te voy a advertir que tú vas a tener un problema si tú no sigues considerando esto como una herramienta, como un instrumento. Correcto. Esto sirve para comunicarse, para que puedas hablar, ¿no? Pero pues ahora ya tengo yo aquí como que, no, esto... Dedicarle mi día. Esto es mi mundo, mi mundo. Que ya te resuelve casi Si algunos de los padres que me escuchan saben lo que significa quitarle un aparatito de esos a un niño de 2 años, ¿no? Está jugando, pues va a concordar conmigo. Dios en su sabiduría dijo cuidado. Y yo tengo una palabrita que a lo mejor lo añadimos, que es la avaricia, ¿no? Sí. Porque el dinero no es el problema es el amor al dinero. Que de pronto decimos, es que si yo sin dinero necesito... El dinero nos genera pues recursos, posibilidades, servicios. En su momento lo vemos como el objetivo a alcanzar y algunos ponen hasta sus negocios en función de, ¿sabes qué? Lo que necesito es producción, dinero. Y entonces viene a constituirse un problema espiritual. Porque algunos textos, y yo quiero añadir algunos más, por ejemplo, Proverbios 11:28, que dice, el que confía en sus riquezas fracasa. ¡Wow! Es un proverbio. Sí. El libro de Proverbios está hablando de sabiduría. Ezequiel 7:19 dice, sus riquezas y su maldad le hicieron tropezar. O sea, nos enredamos, ¿no? De pronto...
Ustedes pueden imaginar que hay divorcios por esto. Escuché por ahí a decir una esposa, si tú interactuaras y tocaras a mí como lo haces con ese aparato. Pero otra cosa. Son cuestiones que de pronto... Pastor, apoyando un poquito lo que está diciendo, acuérdense ustedes de la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos. Muchas personas cuando lo tenían estaban muy felices, pero cuando no lo tenían, literalmente se quitaron la vida. No podían vivir sin eso o con las deudas que todo eso representaba, ¿no? Proverbios 27:20, el deseo desorbitado de tener más, generalmente de lo que pertenece a otros incluso, ¿no? Esa es avaricia, o sea, yo hago un negocio y te saco tu dinero. Entonces, este es un problema en el que creo que debemos estar advertidos porque honramos a Dios o a nosotros mismos. Y aquí volvemos a caer a la palabra mayordomía. El avaro se considera dueño, porque eso, no soy un administrador, sino que yo voy a buscar todo para mí. Y nunca se satisface. Recuerdo aquella entrevista que le hicieron a un político, no voy a decir el nombre, una entrevistadora llegó a un político que llegó a ser político, pero era empresario. Le preguntó a la entrevistadora, ¿cuánto es suficiente para ser feliz? Él era un hombre rico, y le dijo, solo un poco más. Creo que no podemos dejar pasar por alto aquí lo que Pablo dice. Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Entonces noten como Pablo, un acto puramente material, el deseo de tener más, el deseo de conseguir, el deseo de mejor casa, mejor carro, más ahorro. O sea, ese gran deseo, Pablo dice, acaba terminando siendo en un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque le estoy dando a las posesiones materiales el lugar que le debo dar a Dios. Entonces, entro en contradicción con lo que dice Proverbios. Proverbios dice que yo con el dinero lo que debo es honrar a Dios, pero la avaricia lo que hace es que yo me convierta en un idólatra, porque en lugar de adorar a Dios, estoy adorando los recursos que deben inducirme a mí a glorificar a mi Padre Celestial. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de que el dinero sirve o para que al usarlo yo le dé honra a Dios o al usarlo yo le dé honra a mi avaricia, ¿no? A mis deseos desordenados de tener más y más. Y por eso es tan importante que hablemos de cómo utilizar el dinero. Y por eso es tan importante traer los consejos de la palabra de Dios para este asunto. Yo creo, y el pastor Verduzco lo dice en este capítulo, el antídoto, el remedio para la avaricia es entender que sea mucho o sea poco, el dinero que administramos no nos pertenece, es de Dios. Dios es el dueño de todo, dice la Biblia, en muchos lugares, uno de ellos en el Salmo 24. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan, todo es de Dios. Y cuando yo reconozco que soy entonces el administrador de esos recursos, me doy cuenta entonces que el uso debe estar en armonía con el dueño, no conmigo primariamente. El uso debe estar en armonía con el dueño, no con mis deseos primariamente. Pero Dios es tan bueno que incluso nos permite usar sus recursos para suplir necesidades que son nuestras. Y una de las cosas que yo aprecio que la Biblia diga del dinero es que el dinero es intrascendente, en el sentido de que es algo que solo sirve para este mundo. El apóstol Pedro dice que cuando llegue el día de Cristo, todas las cosas que conocemos hoy día, incluyendo el dinero, las casas, todo será destruido por fuego. Entonces, si tuviéramos presente eso, que el dinero es solo un medio. Y Pablo dice, pastor, nada trajiste al mundo, claro, y nada sacarás. Así es. Y Job dijo, Dios quitó. O sea, es solo un medio más, es solo un recurso más que para usar en la vida, pero no es algo que trasciende, no es algo que debería estar primero que la formación de nuestro carácter o nuestra relación con Dios, porque esas cosas van a trascender no solo este mundo, sino por la eternidad.
Bueno, es cierto, el dinero se va a quedar aquí, pero el dinero, los recursos evidencian lo que está sucediendo adentro. Es como un monitor, un termómetro de lo que está sucediendo adentro. Y quiero presentarles por lo menos 3 casos en los que ya sea el pueblo de Israel o algunos otros pueblos se desviaron en cuanto al tema de los recursos, y en aquel entonces puede ser el oro o la plata. El primer caso es un caso muy práctico y muy triste, porque Moisés había subido al monte, y en ese momento tan solemne, tan espiritual, el momento del pacto, dice la Biblia que al regreso encontró al pueblo que habían construido, eso sí, estratégicamente, se organizaron muy bien, trajeron lo que ellos tenían, el oro, la plata. Ellos habían ofrendado, y aquí podemos extraer una primera lección. A veces decimos que no a Dios, pero en algún lado vamos a dejar esos recursos, ¿sí? O sea, que en algún lado los vamos a entregar. El dinero es para adoración. Sí, sí, ya sea para satisfacer nuestras propias necesidades, en algún vicio, dejarlo ahí en la cantina o qué sé yo, o de una u otra manera servir a Dios a través de la obra, ¿no? Entonces me viene esta primera historia, es que ellos hicieron un ídolo, ¿sí? Con esas riquezas materializaron este ídolo, y así tan poderoso, tan presente que tenían la manifestación del Señor, pues aún así se desviaron en cuestión de minutos, horas, qué sé yo, lo que pasa. O sea, el grano, en Éxodo 25 ellos utilizaron sus recursos para honrar a Dios, pero aquí en Éxodo 32 están haciendo lo contrario. Están yendo a un ídolo. Para un ídolo, para otro Dios. Pero ¿cuánto había pasado, no? Lo interesante o sea, eso refleja cuando a veces administramos nuestro dinero a quien adora. Eso es lo que refleja, ¿verdad? Que el manejo del dinero muestra dónde está tu corazón, ¿no? Y que y la necesidad de estar velando en todo momento, porque usted puede hoy estar depositando un sobre de diezmo en la iglesia para honra y gloria de Dios, y al otro día puede agarrar y estar usando el dinero que le quedó para... En una forma que no... En una forma que no glorifica a Dios. Podemos estar aquí hoy y mañana estar en otro lado. El segundo caso que les presento se encuentra en Jueces 17, no vamos a leer esta historia, pero es la historia de un tal llamado Miqueas, que tiene una estatua, un ídolo en su casa, hace como un tipo santuario, un santuario en su casa, en su propia casa, nombra a un levita, lo contrata y le paga, ¿sí? Le paga para que esta persona esté ahí. Y una vez más vemos cómo el dinero se utiliza para dar una forma a la idolatría que ya hemos estado viendo. Y el último caso, que es un caso muy práctico y muy triste también, el caso del rey Belsasar en tiempos de Daniel. Haciendo sus vasos de oro, ¿no? Sí, miren lo que dice la escritura, Daniel 5:23, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, le dijo Daniel a este rey, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos, además diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca, dice, nunca, es el contraste, nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos y todas tus riquezas, todas tus posesiones, ¿no? Bueno, me queda claro entonces, oyendo alguna de esas historias, Pastor Gamaliel, y los comentarios que hemos hecho previamente, tal vez podríamos acordar, estar de acuerdo en que el dinero, y usted lo mencionó, el dinero como tal no es ni malo ni bueno, ¿no? El dinero como tal no es un problema. El problema está en el momento en que lo usamos, ¿no? El uso que le damos. Porque puede ser usado para glorificar a Dios y puede ser usado para cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos aprendido acá. Y por lo tanto, como ese recurso tiene ese potencial, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, ayuda para usarlo de una manera que le glorifique.
Porque lo otro que hemos aprendido en el programa es que el ideal divino es que veamos el dinero como un medio para darle gloria a Dios. Como un medio, por supuesto, que nos ayuda en muchos aspectos, pero que el uso que Dios espera que le demos a eso es un uso que le glorifique. Y aquí me parece que es cuando llega el punto en que cada uno tiene que decidir cuál es el uso que le va a dar a ese recurso. Un comentario muy breve, Pastor Herrera. Cómo es importante que nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos para qué es el dinero, cómo se usa y a quién glorifica, ¿verdad? Por eso, llevar a nuestros hijos al templo y poner en sus manos dinero para que ellos lo depositen. ¿A quién estás adorando? Le va a dejar una marca, una huella que por el resto de su vida, al menos a mí así me pasa. ¿A quién glorifico? Porque cuando voy a hacer un gasto estratosférico para algo a veces superfluo, digo, espérate, ¿a quién estoy adorando aquí? Queda marcado, ¿no? Bueno, entonces aquí le tengo la pregunta final. Yo me imagino que ustedes se la imaginan, valga la redundancia, pero de todas maneras la voy a formular. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con el dinero, Pastor Vladimir? Dice el pastor Verduzco en la página 150 de su libro que lo mejor que podemos hacer es darle un uso de tal manera que en el cielo nos vean como colaboradores de Dios. ¡Uy, qué lindo está eso! ¡Qué lindo! ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con el dinero, hermanos? Bueno, yo escribí aquí para ustedes. Todos los seres humanos ofrendamos algo todo el tiempo. La diferencia con los no creyentes es que los cristianos hemos decidido ofrendarlo a Dios. Y tengo otra frase. Antes de ser incrédulos, nos volvemos infieles. Antes, es el caminito, ¿no? No es que soy incrédulo, no creo en Dios. Primero viene la infidelidad. Pastor Adán. Yo creo que si no nos vamos a llevar nada, hay que ser sabios en distribuirlo antes de irnos. Bueno, queridos amigos, gracias por estar hoy con nosotros en el programa y recuerda que el deseo de Dios para ti es que puedas vivir bien. Dios desea que vivas bien. Seguramente eso incluye que Dios quiere que tengas los recursos financieros, el dinero que necesitas para suplir tus necesidades y ayudar a tu familia y todo eso. Recuérdalo eso, Dios quiere que vivas bien, pero parte de ese deseo de Dios es que aprendas a usar el dinero, porque el dinero, cuando no se usa bien, es muy peligroso. Que Dios nos ayude para que la idolatría no nos gane y al final podamos decir con todo, absolutamente con todo, incluyendo nuestro dinero, hemos glorificado a Dios. Oremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Cada vez más es un gozo aprender de ella. Cosas tan prácticas, tan importantes y ver que tú te ocupas de ayudarnos a saber cómo manejarlas. Alabamos tu nombre y te pedimos que cada día nos guíe en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.